El motivo de que Mi Tierra Televisión me haya invitado a comparecer hoy delante de ustedes en esta sesión de la Tribuna de la Historia ha sido la publicación de un libro del que soy autor, que se puso a la venta en el mes de mayo del año 2006 y que ya ha alcanzado 3 ediciones. Y aunque se puede pensar que ya se ha saturado un poco el mercado de los lectores que pudieran estar interesados en este tema, no solamente sigue teniendo, a mi juicio, que soy el autor, un interés, sino que va habiendo invitaciones a que hable de él y que hable de este tema. Se trata de la persecución religiosa y guerra civil, la Iglesia en Madrid, 1936-1939, publicada por La Esfera de los Libros y que ya ha alcanzado 3 ediciones. El que haya habido 5 o 6.000 potenciales lectores de este libro, a mí me llena de alegría para ver que no he trabajado tan en vano en los 7 años de investigación que me ha costado poder poner este libro en manos del público. Todo partió de un proyecto que luego quedó abandonado, pero el material recogido realmente tenía interés suficiente para hacer una edición reducida de todo lo que había conseguido recopilar en estos años. Centrándome básicamente en lo que fue la persecución religiosa en Madrid, en la antigua diócesis de Madrid-Alcalá, que actualmente se encuentra ya articulada en la Archidiócesis de Madrid y las 2 diócesis sufragáneas de Alcalá de Henares y de Getafe, me pareció desde el primer momento que un estudio de la persecución religiosa corría el riesgo de convertirse en una sucesión interminable de anécdotas o de episodios macabros y desagradables. Y a medida que iba avanzando en el hallazgo de documentos contemporáneos que describían, pues, con bastante realidad y una crudeza realmente desagradable, tantos y tantos de estos episodios de crueldad, yo me fui preguntando qué es lo que hizo posible el que se diera aquella persecución religiosa. No faltan autores que han publicado de una manera quizá excesivamente gratuita que algo habría hecho la Iglesia cuando, en un momento de conmoción política revolucionaria y con la amenaza sobre la ciudad de Madrid de unas fuerzas militares que se iban acercando desde África y que se aproximaban inexorablemente a Madrid, que todo esto algo habría hecho la Iglesia cuando les persiguieron de esa forma, pero esto es excesivamente gratuito. Y me encontré con que la enemistad contra la Iglesia, que lleva en 1936 a esta violencia indiscriminada y a muerte, se remontaba a bastante tiempo antes. En concreto, nada más proclamarse la República, el 14 de abril de 1931, la práctica totalidad de los obispos españoles, siguiendo las instrucciones que en nombre de la Santa Sede les había transmitido el nuncio, Monseñor Federico Tedeschini, fueron aconsejando a sus fieles, de una manera o de otra, que cumplieran con la obligación moral de todo católico de aceptar y de acatar la autoridad legítimamente constituida. La República
había quedado constituida básicamente por el abandono del poder por parte del rey Alfonso XIII, a la vista del resultado de unas discutidas elecciones municipales en las que obtuvo una considerable mayoría el conjunto de las candidaturas monárquicas sobre las candidaturas republicanas en toda España. Pero en algunas ciudades principales más emblemáticas o más representativas y en varias capitales de provincia fue considerable la mayoría de los candidatos republicanos. Y esto pasó también en Madrid. Y entonces, en las horas que transcurrieron entre la publicación de los resultados de las elecciones y el abandono de Madrid por parte de Alfonso XIII, se dio un sentimiento de victoria, pero de sorpresa, sobre todo, por parte de los mismos republicanos, que exigieron, en un golpe de audacia, la entrega del poder. Y el rey lo aceptó. Hay varios testimonios coherentes entre sí de ministros del último gobierno de la monarquía que refieren aquel último Consejo de Ministros presidido por el rey, celebrado en el Palacio de Oriente, en el que el rey decide que se va. Es verdad que hubo 2 ministros que le ofrecieron al rey la posibilidad de echar las tropas a la calle, y eso el rey se negó, diciéndoles más o menos que no sabían de lo que traían entre manos. Y entonces el rey anuncia que se va, se pacta la entrega del poder a las autoridades nuevas de la República, que en un principio habían sido un comité electoral y que se encuentran de repente como el gobierno provisional de la Segunda República Española. Entonces, no se puso en duda la legitimidad de la autoridad de la República por parte de nadie. Luego, ha habido quizá un análisis que ha pensado si era legítimo o no era legítimo que el rey se fuera y que de esta forma, de unas elecciones solamente presentadas como municipales, se estableciera un cambio de régimen y un cambio en la forma del Estado. Está esa frase del último presidente de gobierno de la monarquía que dice que en una noche España se acostó monárquica y se despertó republicana. Pero el haber puesto en duda la legitimidad de la República es algo que ha venido después. En aquel momento nadie dudó que por haberse ido el rey, por haberse producido ese vacío de poder, le correspondía ocupar el poder de la nación, evidentemente, a aquel recientemente constituido gobierno provisional de la Segunda República Española. Y la reacción de la Iglesia en los primeros días, siguiendo, ya digo, estas orientaciones que el nuncio había transmitido por escrito por indicación de la Santa Sede, prácticamente la totalidad de los obispos españoles aconsejaron a los fieles que tuvieran en cuenta su deber como cristianos de aceptar aquella nueva autoridad. Y este idilio, podríamos decir, entre la Iglesia y la República, duró 15 días. La segunda mitad del mes de febrero y nada más. Porque en la segunda mitad del mes de abril del año 31 y nada más. Porque a continuación ya empieza el ataque directo contra la Iglesia. Primero en los periódicos, en los órganos de opinión
y sobre todo a partir del 1 de mayo de 1931, que es la fecha que tiene una carta pastoral publicada por el cardenal primado de España, don Pedro Segura, arzobispo de Toledo, que me propongo publicar dentro de unos meses en un volumen que me ha ofrecido sacar la editorial Ciencia y Cultura de Madrid, donde quiero recoger una serie de documentos de la jerarquía de la Iglesia sobre la Segunda República y la Guerra Civil, de documentos contemporáneos. Y en esta carta pastoral del cardenal Segura se habla de la obligación de todo cristiano de acatar la autoridad legítimamente constituida, y tiene una frase en la que dice: séanos permitido tener un recuerdo agradecido por la persona de don Alfonso de Borbón. Y recuerda que don Alfonso de Borbón, en el tiempo en que fue rey, mantuvo una relación cordial con la jerarquía de la Iglesia. Prácticamente no dice nada más el cardenal Segura en todo el texto de la pastoral sobre este tema. Dice que de cara a las futuras elecciones, los católicos deberán tener en cuenta elegir entre los candidatos que se presenten a los que ofrezcan mayores garantías de que se va a respetar en la nueva legislación. Ya se hablaba de la elaboración de una nueva Constitución, que se ofrezcan a respetar los derechos de la Iglesia, los derechos sagrados de la ley de Dios, y no dice de ninguna manera la opción política que él aconsejaba o mandaba que tuvieran que tener los católicos. Aconseja que hubiera una cohesión y una unión, pero nada más. La pastoral se publicó oficialmente en el Boletín del Arzobispado de Toledo, se publicó el día 1 de mayo en El Castellano, que era un periódico local de Toledo, que el periódico era muy hechura del cardenal Segura, y 3 o 4 días más tarde lo publicaron 2 periódicos de Madrid, El Debate y El Siglo Futuro, y al día siguiente lo publicó el ABC. Y el día en que sale el texto de la pastoral publicado en El Debate y en El Siglo Futuro, el ministro de Justicia, don Fernando de los Ríos, a la salida del Consejo de Ministros, encontrándose con los informadores de la prensa, empieza por decirles: me van a preguntar sobre el documento del cardenal primado, y antes de que me pregunten quiero decirles que el gobierno no está dispuesto a tolerar estas tomas de actitud, de postura por parte de la Iglesia, que aconseja que se vote solamente a los candidatos monárquicos. Y curiosamente, en la primera página del Siglo Futuro, ocupaba la primera página, la primera plana, todo el texto de la pastoral con una letra muy pequeña, prácticamente ilegible, para que fuera la primera página, la pastoral, y luego en la página 3 o en la página 5 vienen las declaraciones del ministro. Y dice, y al texto me remito. Claro, el texto en el periódico viene publicado antes. Y sin embargo, ha pasado a la conciencia colectiva que el cardenal Segura adoptó una actitud tan crítica y tan contraria a la República que hizo que seguidamente se le expulsara de España. Claro, esto nos hace ver un poco hasta qué punto es fácil de manipular hasta un lector de periódico que pueda creerse lo que pone en la página 5, me parece que es del periódico, después de la primera plana, haciendo referencia a un texto que tiene en sus manos y que sin embargo se cuenta con que no lo va a leer. Y así ha pasado a la historia esta
confesión furibunda de fe monárquica del cardenal primado de España, que provocó que se le expulsara del país. Esto se sigue diciendo hasta ahora, pero para poder decirlo es básico no haber leído la pastoral del cardenal Segura. Y esto nos puede ayudar a comprender el porqué de este progresivo sistema contrario a la Iglesia que se va desarrollando a lo largo de los 5 años que dura la Segunda República Española. Ahora, ¿a qué se debe esta enemistad de la República contra la Iglesia, que en un principio la había recibido también durante los 15 primeros días de la vida de la República? A continuación, en los primeros días de mayo, empiezan a arder conventos en Madrid, después se incendian iglesias en otras ciudades, en Málaga se incendia la catedral, se incendia el Palacio Episcopal, y se empieza a producir esa especie de caza a la Iglesia, que tiene algunos episodios de violencia a lo largo de todos los años de la República, tiene bastantes víctimas en el año 1934, en Asturias, en Vascongadas, en Cataluña, y que luego se convierte en una persecución generalizada a partir de que empiezan a llegar a Madrid las primeras noticias de la sublevación de las tropas de África. Es cuando el célebre "no pasarán" de la Pasionaria, en un mitin en la Puerta del Sol de Madrid, desde el balcón del edificio que entonces era el Ministerio de la Gobernación, posteriormente en la Dirección General de Seguridad, actualmente es la sede de la Comunidad Autónoma de Madrid, pero el edificio es el mismo y está en el mismo sitio y la plaza es prácticamente igual. Y entonces es el grito de "no pasarán", que en aquel momento era "no pasarán el estrecho", unos meses después es "no pasarán el Alberche", y a partir de noviembre de 1936 es "no pasarán el Manzanares". Y se produce esta persecución a muerte contra la Iglesia. Ahora, ¿qué es lo que había provocado esta enemistad contra la Iglesia? Básicamente, una actitud que se reproduce curiosamente en nuestros días. Es, sobre todo, el papel de la Iglesia en la cuestión de la enseñanza. Porque la enseñanza pública había estado abandonada realmente por parte del Estado. Y eso hasta no hace tanto tiempo, pero realmente ahora se nos hace prácticamente increíble que cuando yo, que voy a cumplir ahora 60 años, comencé a estudiar el bachillerato, yo empecé el bachillerato en una fecha emblemática, el 4 de octubre de 1957, que fue el día en que los rusos pusieron en órbita el primer Sputnik. Cuando yo empecé el bachillerato, en Madrid había 6 institutos, entonces se llamaban nacionales de enseñanza media, 6 institutos de bachillerato para chicos y 2 para chicas. Era verdaderamente un privilegio el poder hacer el bachillerato en enseñanza pública. Y si esto era en 1957, ¿qué no sería anteriormente? El abandono de la enseñanza por parte del Estado había sido endémico desde tiempos de Claudio Moyano o antes. Había habido algunos intentos, pero pocos. Y la enseñanza estaba prácticamente en manos de quien había querido meterse en ese negocio ruinoso, muchas veces, de la enseñanza. En gran parte estaba la enseñanza en España en manos de religiosos, en otra gran parte en manos de particulares
que montaban sus escuelas, sus academias, sus liceos, o como se quisiera llamar, y que sus alumnos tenían que ir después, todos, los de los colegios religiosos también, a examinarse a los institutos de bachillerato. Entonces, el control de la enseñanza por parte de los exámenes sí estaba en manos del Estado, pero lo que era la enseñanza estaba prácticamente abandonado por parte del Estado. Esto ahora se nos hace increíble, pero es que entonces era verdad. Y los prohombres del nuevo orden republicano se dan cuenta de que mientras la enseñanza no esté en sus manos, va a ser imposible imprimirle a la sociedad española esa renovación prácticamente revolucionaria que ellos querían traer por medio de la República. Un sistema político en el que los ciudadanos tengan como norma última de actuación, como norma última criterio de lo que es el bien y el mal, el resultado de la voluntad mayoritaria de un parlamento, sea el parlamento el que sea y sea la voluntad de la que sea, porque si el parlamento cambia, cambia también la voluntad política, la voluntad de gobierno. Esto es imposible en una sociedad en la que los ciudadanos tengan una idea de que existen unos bienes superiores al criterio de la mayoría, que son los que en definitiva conforman la moral del individuo aisladamente considerado y del individuo como ciudadano. Y entonces eso es algo que hay que arrasar por completo en la conciencia de la sociedad española para que se pueda llegar a establecer el Estado tal como se quería hacer entonces. De hecho, en los primeros días de la República, el ministerio, que entonces se llamaba de Instrucción Pública y Bellas Artes, Ministerio de Educación, Educación Nacional, Educación y Ciencia, ha tenido distintos nombres a lo largo de la historia, pero prácticamente la idea es la misma. El ministerio crea varios miles de escuelas primarias en toda España, pero las crea sobre el papel. Para el comienzo de curso, en septiembre de 1931, no había sido posible, no había ladrillos, no había pupitres, no había ni siquiera maestros para poder llenar todas aquellas escuelas que efectivamente habían salido publicadas en el antecedente del Boletín Oficial del Estado, en la Gaceta de Madrid, pero no habían pasado de ahí la mayoría de ellas. Y entonces se dictan unas normas, unos decretos del Ministerio de Educación, Instrucción Pública y Bellas Artes, en los primeros días de septiembre, que son muy curiosas. Se facilita para que se dediquen a la enseñanza, aun sin ser maestros, los que ofrecieran garantías de que iban a poder enseñar, pura y simplemente así. Se faculta a los profesores de los institutos de bachillerato para que en sus domicilios admitan, con el conocimiento y el consentimiento y el control del claustro de profesores del instituto, nada más, admitan alumnos en situación de internado, para que los que vivían en poblaciones donde no hubiera institutos de bachillerato no quedaran privados del derecho de estudiar. Pero no se establece nada de si aquellos alumnos tenían que estar viviendo gratis o en qué condiciones, o pagando, o en qué cantidad. De eso no se establece nada. Ahora, eso sí, se omite por completo cualquier mención a que ya existían internados gestionados por religiosos y por religiosas. Todo eso se suprime y se intenta empezar a mentalizar a la población con estos procedimientos. Esto dura en la medida en que pudo durar aquellos 5 años de la República. Y entonces el malestar que se fue creando
fue tan grande que llegó un momento en que se vio como una liberación el acabar, aunque fuera por la fuerza, con aquella situación social y política. Se da un enfrentamiento entre unas fuerzas políticas y otras que hace que grandes fuerzas de bastante representación, por un lado y por otro, por la derecha y por la izquierda, se nieguen a aceptar el resultado de las urnas en las elecciones de febrero de 1936 si no les resultaba favorable. Y esto se encuentra en los mítines tanto del Partido Socialista como de la Falange Española. Y entonces quedan los mítines de la CEDA, la Confederación Española de Derechas Autónomas, y los mítines del Partido Radical de Alejandro Lerroux, que son los únicos que aceptan el resultado, aunque les fuera desfavorable. Y entonces se produce una situación de enfrentamiento tal al acabarse las elecciones que, sin que se lleguen a hacer públicos oficialmente los resultados y los votos que se habían obtenido en aquellas elecciones, se constituye un Parlamento que empieza por anular actas de diputados que no pertenecieran a la mayoría que se quería conseguir. Se anulan resultados de elecciones, se cambia la configuración del Parlamento a partir del resultado no oficial que habían tenido aquellas elecciones. Y esto produce una situación de exasperación tal que cuando se produce el alzamiento de unos militares, hay una parte considerable de la población civil que se incorpora a aquel alzamiento. Por eso, en los documentos, en los informes a la Santa Sede que envían algunos obispos, entre otros el cardenal Gomá, primado de España en 1936, se habla siempre del alzamiento cívico-militar, poniendo por delante el cívico del militar. Y entonces es cuando se vuelve en la retaguardia la violencia de una parte de la sociedad en contra de la Iglesia. Y esto es lo que da lugar a la persecución, que no es qué habrá hecho la Iglesia para merecerse que se le persiga, sino qué habrá hecho aquella sociedad para hacer que fuera inviable la paz y la concordia entre los ciudadanos. Y eso sí, el principal enemigo a abatir es la Iglesia, porque si la Iglesia ha seguido manteniendo a través de la enseñanza, y no solamente de la enseñanza escolar, sino de la catequesis y de la predicación, que el ser humano no es solamente el resultado de la voluntad de la mayoría, sino que tiene una dimensión trascendente hacia Dios, que hace que encuentre en Dios el sentido último y el fundamento del bien y del mal, entonces es más difícil de manipular, más difícil de engañar, haciéndosele creer que el criterio de la mayoría, aunque la mayoría cambie, es, en definitiva, lo que tiene que servir en una sociedad moderna como criterio último del bien y del mal. La confusión entre la moral y la política es la que ha llevado a estos resultados. Y entonces esto explica no solamente el que hubiera una persecución en contra de la Iglesia, y no solo en contra de la jerarquía o del clero, que son verdaderamente impresionantes los testimonios que he podido ir recogiendo en este libro, y no solo en el libro, de laicos y de personas que por su convicción religiosa, por el hecho de llevar una medalla, un crucifijo colgado del cuello, fueron asesinados en plena calle, sino que lo que es más impresionante es esa convicción con la que se dejaron matar por sus ideas religiosas personas que sabían que, disimulando su condición religiosa o incluso apostatando directamente, hubieran podido salvar la vida. La Iglesia
a lo largo de toda la iconografía de la historia, representa a los mártires con una palma de victoria. Y es la victoria de haber vencido sobre sí mismos, de haber llegado incluso a la muerte, considerando la muerte como victoria, porque por encima de los criterios de este mundo han sido capaces de reconocer que valía más la fidelidad a los criterios de Dios. Yo no sé si en el caso de que se repitiera ahora hasta sus últimas consecuencias el intento por parte del poder de arrasar de la conciencia de los ciudadanos cualquier idea que haga referencia a la trascendencia de Dios como norma última y definitiva del bien y del mal, yo no sé si nosotros estaríamos dispuestos a repetir ahora el testimonio de fe y de fidelidad a Dios que dio ante todo el mundo aquella gran parte de la Iglesia de España de los años 1936 a 1939. Muchas gracias. Publicada por la Esfera de los Libros y que ya ha alcanzado 3 ediciones. El que haya habido 5 o 6 mil potenciales lectores de este libro, a mí me llena de alegría para ver que no he trabajado tan en vano en los 7 años de investigación que me ha costado poder poner este libro en manos del público. Todo partió de un proyecto que luego quedó abandonado, pero el material recogido realmente tenía interés suficiente para hacer una edición reducida de todo lo que había conseguido recopilar en estos años. Centrándome básicamente en lo que fue la persecución religiosa en Madrid, en la antigua diócesis de Madrid-Alcalá, que actualmente se encuentra ya articulada. El motivo de que Mi Tierra Televisión me haya invitado a comparecer hoy delante de ustedes en esta sesión de la Tribuna de la Historia ha sido la publicación de un libro del que soy autor, que se puso a la venta en el mes de mayo del año 2006 y que ya ha alcanzado 3 ediciones, y aunque se puede pensar que ya se ha saturado un poco el mercado de los lectores que pudieran estar interesados en este tema, no solamente sigue teniendo, a mi juicio, que soy el autor, un interés, sino que va habiendo invitaciones a que hable de él y que hable de este tema. Se trata de la persecución religiosa y guerra civil, la Iglesia en Madrid, 1936-1939, en la Archidiócesis de Madrid
y las dos diócesis sufragáneas de Alcalá de Henares y de Getafe, me pareció desde el primer momento que un estudio de la persecución religiosa corría el riesgo de convertirse en una sucesión interminable de anécdotas o de episodios macabros y desagradables. Y a medida que iba avanzando en el hallazgo de documentos contemporáneos que describían, pues, con bastante realidad y una crudeza realmente desagradable, tantos y tantos de estos episodios de crueldad, yo me fui preguntando qué es lo que hizo posible el que se diera aquella persecución religiosa. No faltan autores que han publicado de una manera quizá excesivamente gratuita que algo habría hecho la Iglesia cuando, en un momento de conmoción política revolucionaria y con la amenaza sobre la ciudad de Madrid de unas fuerzas militares que se iban acercando desde África y que se aproximaban inexorablemente a Madrid, que todo esto algo habría hecho la Iglesia cuando les persiguieron de esa forma, pero esto es excesivamente gratuito. Y me encontré con que la enemistad contra la Iglesia, que lleva en 1936 a esta violencia indiscriminada y a muerte, se remontaba a